nosotros. Estamos en deuda contigo, Señor. Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo, la palabra que nos ha sido dejada, Señor, e incluso tú enviaste a tu propio Hijo, Señor, para hablarnos. Señor, que rinda fruto, que toque nuestro corazón, Señor, y nos enseñes hoy, Señor, lo que necesitamos aprender. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero decirles que el Señor quiere hacernos una pregunta. Esto no estaba en el mensaje, pero el Espíritu Santo quiere preguntarnos: ¿me traicionarás tú en nombre de Jesús? Como si Jesús nos preguntara: ¿me traicionarás tú? Y realmente es algo tremendo. Solamente si estamos en el amor de Dios podremos permanecer fieles a Cristo Jesús. De otra forma, ¿verdad? Aunque como sus discípulos participaron de la bendición, participaron del pan, participaron de la comunión con Cristo Jesús, ¿verdad? De estar en la cercanía con Él. Pero necesitamos abrazar su amor, ¿verdad? Juan lo hizo, ¿verdad? Él permaneció con el Señor, ¿verdad? Hasta aunque hubo un momento, ¿verdad?, en que todos corrieron, todos lo abandonaron, es cierto, pero en el momento, ¿verdad?, en el que él estaba ahí en la cruz, ¿verdad?, ahí estaba Juan. De hecho, el Señor Jesús le dice: ahí está tu madre, encargándole, ¿verdad?, a su mamá para que Juan cuidara y se hiciera cargo. Entonces, es algo para reflexionar. ¿Traicionarás tú al Señor? ¿Traicionaré yo al Señor? Pedro estaba muy firme en ese momento, ¿verdad? Pedro estaba: sí, Señor, no importa lo que suceda, yo voy a estar contigo, si es necesario morir, yo voy a morir. Y a la mera hora lo negó. Judas estaba comiendo con ellos también, ¿verdad? Y Jesús los amó a todos igual, y los amó hasta el final. Pero mientras uno viene y se aferra a su Salvador, se aferra a Jesús, otro sale a la puerta para entregarlo, y otro corre para ir a negarlo. ¿Traicionarás tú al Señor? ¿Traicionaré yo al Señor? Solo hay una forma en la que no va a suceder eso. Tenemos que recostarnos en el pecho de Jesús, tenemos que amarlo, tenemos que entregarnos a Él completamente. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en algo muy importante que, bueno, el Señor me ha estado mostrando en estos días. Y el título de este mensaje lo he titulado La cabeza del hombre. Ok, la cabeza del hombre. Realmente siempre le damos mucha importancia a nuestro cerebro, ¿verdad? Como la parte tal vez inteligente, la parte que es la principal en nosotros, ¿verdad? Por lo menos en los hombres. Tal vez en las mujeres, ¿verdad?, sea el alma, ¿verdad?, que también está alojada, por supuesto, en el cerebro, ¿verdad?, pero no es la parte más intelectual, ¿verdad?, sino es la parte de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? Tal vez hay más importancia en el caso de la mujer en el área del alma, pero en el caso del hombre, ¿verdad?, siempre estamos tratando de, ¿verdad?, no que seamos más inteligentes, sino que simplemente nuestra área de trabajo, nuestra área en la cual más frecuentemente estamos, es pensando, ¿cómo le voy a hacer? Y este negocio, ¿qué voy a hacer? Ahora que sigue, ¿verdad? Estar, es parte pues de las diferencias que Dios dio al hombre y a la mujer, ¿verdad? La forma como pensamos es diferente. Ok, vamos a ver que la cabeza tiene varias funciones.
Ok, ay, perdón, me regresé. Ahora sí, ahí estoy, ¿verdad? Tiene varias funciones, ¿verdad? Ahí les puse un cerebrito, ¿verdad? Con todas sus partes. No vamos a dar una clase en este momento de biología, pero lo que quiero es que el cerebro tiene la capacidad de controlar funciones vitales. Si tú respiras, ¿verdad? Lo puedes hacer voluntariamente, pero normalmente no estamos pensando en respirar, lo hacemos involuntariamente, porque, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene un medidor, ¿verdad? De la concentración de oxígeno, y cuando hace falta oxígeno en la sangre, entonces le manda a los pulmones que aspiren. Igual el cerebro controla nuestro corazón. ¿Cuántos latidos debes de latir? Depende de lo que estés haciendo. Si estás durmiendo, ¿verdad? Tal vez tu corazón va a latir más lentamente, pero si estás haciendo ejercicio, le va a mandar al corazón que trabaje con más intensidad. Igual tu cerebro, ¿verdad? Es responsable de coordinar tus movimientos, coordinar tu digestión. El cerebro lo controla casi todo, ¿verdad? Casi en este mundo, ¿verdad? Se le rinde una adoración al cerebro, ¿verdad? Ay, el cerebro es lo máximo. Tus pensamientos, ¿verdad? Son los máximos. Porque quiero decirle que otra función importantísima del cerebro son los pensamientos. No es como una computadora, es más que una computadora. ¿Por qué? Porque el cerebro puede tener sentimientos, ¿verdad? Aunque una computadora también puede tener un aprendizaje, sin embargo, y puede tener memoria, sin embargo, el cerebro puede generar una opinión respecto a las cosas, y por otro lado, tiene una capacidad para imaginar y para crear en su mente que una computadora no lo puede hacer. Aún las más sofisticadas, ¿verdad? Y que se quieren parecer al ser humano, nunca lograrán realmente hacer las funciones de una persona. Porque eso somos personas. No somos simplemente una masa, ¿verdad? Que tiene muchas neuronas y que funciona con impulsos eléctricos. Hay un espíritu, hay un alma que Dios nos dio, ¿verdad? Y esa alma es capaz no solamente de controlar funciones físicas, ¿verdad? Sino también funciones del alma e incluso funciones espirituales, porque nuestra alma también está conectada con nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Si dijéramos cuál es la parte más importante de nuestro ser, ¿cuál dirías tú que es? El espíritu. Y normalmente pensamos, no, es que el cerebro es el bueno, es el máximo, es al que debo hacerle caso. Y no, es nuestro espíritu el que tiene que tener la prioridad sobre todas las cosas. Ok. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí no cambia, no sé. A ver si me apoyan. ¿Qué sucedería al cuerpo si la cabeza falla? Supongamos, ¿verdad? Algo que está sucediendo más frecuentemente. Quiero decirle que las estadísticas están tremendas. Antes un infarto cerebral solamente le daba a personas de 50 años, ¿verdad? Y ahora el 10% de las personas menos de 50 años tienen infartos cerebrales. Ha aumentado en gran parte, ¿verdad? E incluso entre los jóvenes ha aumentado esta situación. Debido a, bueno, hay más presión emocional. Por otro lado, a veces es malos hábitos alimenticios. Somos personas muy sedentarias y todo esto afecta nuestro sistema circulatorio. Aunque pareciera, ¿verdad?, que el cerebro es el más inteligente, a veces no es el más inteligente, ¿verdad? Porque a veces tenemos hábitos y consumimos cosas que a la larga nos pueden perjudicar. Pero bueno, hablemos de cuando el cerebro puede llegar a fallar, que puede fallar de muchas formas, pero esta es una. Por ejemplo, cuando de alguna forma alguna arteria se rompe, ¿verdad? Y hay un derrame en el cerebro. O por otro lado, cuando, ¿verdad?, debido a alguna situación se forma un coágulo, ¿verdad? Y ese coágulo tapa alguna arteria que nutre una parte del cerebro. ¿Qué va a pasar con esa parte del cerebro? Se va a morir.
y entonces la persona empieza a sufrir. Las capacidades, por ejemplo, para hablar y ver, para comprender el lenguaje y para moverse, se ven afectadas. Entonces, cuando falla el cerebro, empieza a fallar todo. Dependiendo de la zona que ha sido afectada. Algunas personas que han sobrevivido a estos accidentes han tenido que afrontar procesos de recuperación, volviendo a aprender, a escribir, a leer, incluso a caminar o incluso a hacer sus necesidades básicas. Es como si hubieran tenido que volver a nacer de nuevo. Entonces, el cerebro es algo importantísimo, porque mantiene a nuestro cuerpo funcionando correctamente. Esto, ¿verdad? Este tipo de cosas nos muestra la importancia, ¿verdad?, que tiene el cerebro, y el lesionar el cerebro o que el cerebro funcione de manera incorrecta puede ser fatal. Ok. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, yo quiero traspolarlo esto al terreno espiritual, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la cabeza de un hombre? Bueno, dice que la cabeza de un hombre no es solamente su cerebro, ¿verdad?, sino hay algo más importante que el cerebro de un hombre, ¿verdad? Aunque algunas mujeres, ¿verdad?, opinan, creo que tiene un cacahuate adentro, ¿verdad? Porque a veces sí se nos va, ¿verdad? O a veces estamos así en un ciclo de pensamiento, ¿verdad? Y como el disco rayado, ¿no? Y volvemos a pensar lo mismo, y estamos en el mismo ciclo de pensamientos, y como que necesitamos así. No sé, ustedes no conocen los tocadiscos de antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando un disco estaba rayado? Entonces tenías que moverle tantito la hoja para brincar la siguiente línea, y entonces continuaba la canción. A veces teníamos que darle como un golpecito para que salga de ese bucle, ¿verdad?, y entonces pueda seguir a lo que viene. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Le voy a pedir a mi hermano Jonathan, que está aquí adelantito, que me lea lo que dice ahí en pantalla, por favor. Os alabo, hermanos. ¿Desde arriba? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque todos os acordáis de mí. Retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok, gracias. Fíjense que, no sé si te haya pasado, pero a veces estamos viendo, ¿verdad?, predicaciones, ¿verdad?, todo lo que viene a veces en Facebook, y predicaciones que hablan acerca de la sujeción del hombre hacia la mujer. Hay muchas, de la mujer al hombre, muchas. Pero de las que hablan de la sujeción del hombre a Cristo, hay muy pocas. Tú puedes verificarlo, chécalo, ¿verdad? Y creo que en gran parte es un gran problema que tenemos no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Se habla mucho, ¿verdad?, de que, es que dice la palabra, el varón es cabeza de la mujer. Sí, cierto, sujétate, sométete. Pero antes de eso, dice que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de todo varón. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Las cosas que hizo Cristo fueron en obediencia al Padre. Las cosas que hacemos los hombres tienen que ser en obediencia a Cristo. No en obediencia a esa masa maravillosa, ¿verdad?, que es como de 1,5 kilos, ¿no? 1,3 kilos, ¿verdad? A final de cuentas es como grasita. ¿Es materia qué? Materia gris, ¿verdad? ¿Alguien ha comido ¿cómo se llama? Los taquitos de sesos. Eso es, ¿verdad? Es pura grasita, ¿verdad? Son de puerquito, pero igual el ser humano estamos hechos, Dios así lo quiso, ¿verdad? Estamos hechos de una forma semejante a los animales.
Y honramos mucho, es que mi inteligencia, es que yo me la sé de todas. Pero dice la palabra que nuestro pensamiento como hombres debe ser el pensamiento de Cristo. Tiene que ser Jesús el que esté, ¿verdad? Ahora sí que propiamente, así como quitarme el cerebro y ponerme a Jesús. ¿Por qué? Porque mi cerebro está viciado de las cosas del pasado. Tengo que tener una mente renovada. Sí, voy a usar mi cerebro, pero tiene que ser un cerebro que ha sido renovado por Cristo Jesús. Porque de otra forma, ¿qué es lo que voy a hacer? Gobernar mi vida, gobernar las circunstancias, mi trabajo, mi familia, todo lo que me rodea, conforme a mi cerebro natural. Y no dice eso la palabra de Dios. No dice que cada hombre analice sus pensamientos y tome las decisiones en base a lo que mejor piense. No dice eso. Y eso es lo que normalmente los hombres hacemos. Y las mujeres dicen, sí, pastor, deles duro. Pero quiero decirles que la palabra de Dios nos enseña que el varón es el más importante, y no las estoy menospreciando, hermanas, pero el varón es el más importante para el orden en este mundo. Si el varón está mal, todo está mal. Si hay perversión en este mundo en la actualidad, no es por causa de las mujeres, es por causa de los varones. Y si no, ve el libro de Proverbios. Las advertencias no son a la mujer, ¿verdad?, pecadora y mala, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?, no vayan y seduzcan a los hombres y engáñenlos. No, le habla al varón y le dice, ten cuidado, ten cuidado. Somos nosotros los que permitimos que haya corrupción y que haya perversión y que haya maldad en este mundo. Somos nosotros los varones los responsables. Somos los responsables de lo que sucede en nuestra vida. Somos responsables de lo que sucede en nuestra familia. Somos nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Y el problema básicamente es eso, que siempre gobernamos todas las circunstancias sin tomar en consideración a la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Pastor, es que yo tengo cerebro, gloria a Dios, pero dice que tus pensamientos tienen que estar sometidos. Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo sucede eso, pastor? De que yo pueda tener la mente de Cristo, que necesitamos una operación y que el cerebro de Cristo se me pase aquí a mi cabeza. No. Leer su palabra, meditarla y vivirla. Pero para vivir la palabra de Dios, para vivir lo que el Señor Jesucristo nos dice, necesitamos amarlo. Porque sin amor no podemos obedecer. Nuestra obediencia sin amor no es obediencia. Nada más es porque me conviene. Pero cuando ya no me conviene, cuando ya recibí la bendición de Dios, entonces hago las cosas otra vez como a mí me gusta, como a mí se me hace más fácil, como yo quiero. Y no, las cosas van a cambiar en este mundo, van a cambiar en México, van a cambiar en nuestra familia, cuando nosotros como varones tengamos por cabeza a Cristo. Vamos a la siguiente. En una familia, ¿qué debería saber el varón? Bueno, que hay un principio de autoridad y de sumisión. Autoridad significa yo estoy arriba, ¿verdad? Yo tengo una responsabilidad, yo puedo mandar y yo voy a decidir. Principio de sumisión, tengo una cobertura, tengo alguien que me protege, alguien que ve por mí y alguien, ¿verdad?, a quien puedo confiar mi vida y alguien a quien tengo que obedecer. Dos principios muy importantes sin los cuales
no puede funcionar nada en este mundo. Aún en el reino de las tinieblas, fíjense, hay jerarquías. No nos dice la palabra que hay principados, potestades, gobernadores, huestes, y luego todos los chiquititos. Está organizado todo. Y si alguien se rebela, miren, no les puedo decir qué castigo les toca, ¿verdad? Porque eso no me corresponde a mí. Pero quiero decirles que Satanás no es suavecito, es severo. En la forma como él, en misericordia, en misericordia. Si no, tú puedes leerlo, ¿verdad? Dice la palabra, tú mataste a tu pueblo. ¿Verdad? Entonces, si la disciplina, ¿verdad?, en el reino de las tinieblas existe, ¿cuánto más no debe haber disciplina en el reino de Dios? Y la disciplina, en general, solamente se va a dar cuando funcionan esos dos principios, que hay alguien que esté arriba y alguien que esté abajo. El mundo dice, no, es que todos debemos estar al mismo nivel. No se puede, no es posible. Ese no es el diseño de Dios. ¿Qué espera Dios del varón? Bueno, es algo que nosotros debemos de saber. Dios, ¿tú qué esperas de mí? Ya me hiciste varoncito, gloria a Dios. Yo estoy contento con ser varón, ¿verdad? Ahora sí que no las critico, ¿verdad? Mujeres, gloria a Dios por su vida. Pero los varones de alguna forma pienso que tenemos menos problemas que ustedes, menos circunstancias difíciles. La verdad yo trato de comprenderlas porque sí, la verdad no es fácil, es más difícil yo pienso la vida para una mujer que para un hombre. Y bueno, a nosotros, fíjense, gloria a Dios varones por ustedes, Dios nos ha dado el privilegio de ser varones, gloria a Dios. Pero no nada más nos dio el privilegio para decir, pues yo soy varoncito y yo mando, ¿verdad? Así es que hazlo. No solamente es para mandar, ¿verdad? Por otro lado, Dios también nos va a pedir cuentas, porque es un privilegio ser autoridad, claro que sí, gloria a Dios, pero Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esa autoridad. Yo te puse como jefe de una empresa, yo te puse como padre de familia, yo te puse como presidente de una nación. ¿Qué cuentas me entregas? Yo te puse como administrador de tu vida. ¿Qué has hecho con tu vida? De alguna forma, bueno, todos sí vamos a dar cuentas a Dios, pero vamos a hablar, ¿verdad?, hoy principalmente a los varones, porque la siguiente semana prepárense, hermanas. No es cierto, ¿verdad? No sé lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, muestre. Pero hoy me mostró el Señor, ¿verdad?, que nosotros somos la principal pieza y la más importante para que todas las cosas cambien. Para que la bendición que estamos añorando y que estamos peleándole al diablo y que estamos reclamando a Dios llegue, nosotros somos esa pieza importante y clave. Vamos a la siguiente y les voy a invitar a que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leerlo otra vez, esta porción. Si quieres ahí ponle una marquita, subráyalo. Y quise poner la cita, ¿verdad? Porque si no luego, pues ¿cuál era la cita? ¿Quién sabe? Pero estaba bien bonita la cita que puso el pastor. No, ahí pone una marquita. Si no tienes con qué, ¿verdad?, aunque sea dobla la hojita y después lo lees. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, es lo que hemos leído hace rato, ¿verdad? Y lo que quiero ahora enfatizar es lo siguiente: Dios le ha dado autoridad a Jesús sobre la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tratamos de obedecer a lo que el Espíritu Santo nos habla en nombre de Jesús. Porque Cristo tiene un interés especial en que su novia sea preparada, en que nosotros como sus hijos obedezcamos sus caminos. Jesús tiene que responder a Dios por la forma como ejerce esa autoridad.
¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo, las ovejas que tú me diste? Y cuando dice las ovejas que tú me diste, quiere decir que es el Padre el que le entregó nuestras vidas a Cristo Jesús para que Él administre la iglesia. Si hay una oveja que se pierde, el Señor Jesucristo va a dar cuentas. Pero quiero decirles que el Señor Jesucristo nunca se le ha perdido una oveja, ¿verdad? Solamente los que están destinados, o la que estaba destinada para perdición, porque así lo dice el Señor. De los que me diste, Padre, ninguno se me perdió, solamente aquel que estaba destinado para perdición. Pastor, usted ahora está hablando ya de cosas grandes. ¿Yo seré elegido o no seré elegido? ¿Seré la oveja negra? ¿Seré el Judas? ¿Seré aquel que dice el Señor Jesucristo, ese estaba destinado para perdición o esa estaba destinada para perdición? No lo sabemos. No lo sabemos. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Así estamos en la iglesia. Y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias cristianas y no cristianas, ¿verdad? También, ¿verdad? Aunque ahí hay menos trigo, ¿verdad? Casi todo es, bueno, del otro, ¿verdad? Hay la mezcla de las dos cosas. ¿Qué es lo que va a definir si tú eres trigo o eres cizaña? ¿Qué es lo que va a decidir si eres elegido o no eres elegido? Los frutos. Realmente el que es de Dios, ama a Dios, obedece a Dios y hace las cosas como Dios dice. El que no es de Dios, pues va a hacer su voluntad, ¿verdad? Aunque todo puede tener un poquito de color o sabor a Cristo, pero sin embargo, a final de cuentas, el fruto se ve. ¿Ok? Bueno, Cristo Jesús tiene que responder al Padre por nuestra vida. De la misma manera, un varón es responsable cómo está ejerciendo la autoridad en cualquier ámbito, en el trabajo, en tu familia, si tienes parte en el gobierno, si tienes cualquier responsabilidad, incluso de tu propia vida, yo soy responsable ante Dios cómo estoy ejerciendo esa autoridad. ¿La estoy ejerciendo con justicia? ¿Estoy enseñándole a las personas antes para poder después exigirles? Y quiero decirles que enseñarles no es decir nada más, mira, ahí está el manual, léetelo. Enseñar es el ejemplo. Las personas recuerdan más lo que nosotros hicimos y lo que nosotros vivimos que lo que nosotros hablamos. Así es que si tú quieres enseñar una conducta, si quieres enseñar algo, ¿verdad? En cualquier ámbito, ¿verdad? Una empresa, ¿verdad? Tu familia, no sé, en el gobierno donde tú estés, de donde tú seas autoridad, con el ejemplo es como se enseña, con el ejemplo. Si podemos enseñar con el ejemplo, entonces estamos siendo verdaderos maestros y estamos siendo realmente verdadera autoridad. Vamos a la siguiente. Nuestro Dios es la autoridad máxima en el universo, no hay otro más grande que Dios. Y hablar del universo es chiquito, porque Dios es mucho más grande de lo que nos han dicho que es el universo, y lo que Dios ha creado es más grande que lo que nosotros nos podemos imaginar que es el universo. Pero sobre todo eso, Dios es más grande que cualquier cosa. Él ha establecido normas para sustentar todo. Cómo se mueven los planetas, cómo funcionan las leyes naturales, cómo funcionan las leyes biológicas. Pero también ha establecido normas para los seres humanos, normas de conducta. Y bueno, Él espera que todas las criaturas cumplan esas normas. Jesús ha establecido normas también para su iglesia. Todo lo que enseñamos, ¿verdad? Todos los domingos, muchas de esas cosas tienen que ver con
enseñanza de Cristo Jesús para su iglesia. Si tú te estás conectando los martes, gloria a Dios por tu vida, porque eso significa que tú quieres aprender lo que Jesús quiere enseñar acerca de los mandamientos. Él dio 49 mandamientos para que nosotros los sigamos. Son los mandamientos para su iglesia, para la vida cristiana. Entonces, Él espera y Él puede ordenar, porque Él es la autoridad, que eso que Él ha mandado se haga en su iglesia. Él tiene la autoridad para hacer que se cumplan esas disposiciones. Muy bien, me regresé, ¿verdad? Ok. ¿Qué autoridad tiene un padre cristiano? ¿La autoridad de un padre cristiano tiene límites? Bueno, un padre cristiano sí tiene autoridad para establecer normas dentro de su familia, claro que sí, ¿verdad? A la hora que se van a levantar, tal vez, a la hora que se bañan, ¿verdad? Ciertas cosas necesarias en el hogar, como ahorrar, por ejemplo, no sé, gas o luz o lo que sea, ¿verdad? Si, como decía la pastora Vani, ¿verdad? Cómo se aprieta la pasta de dientes, porque a veces, ¿verdad? El varón, ¿verdad? Nos gusta apretarla en el medio porque está más fácil. Y luego ya al final, ¿verdad? Toda la pasta está hasta abajo porque hay que estarla empujando hacia arriba, ¿verdad? Que se queda destapada. Bueno, todas esas pequeñas normas son importantes para ahorrar, para que haya orden, para que no haya pérdidas, para encontrar las cosas fácilmente, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Le ponen una, ¿cómo se llama? Un llavero, ¿verdad? Y otros hasta con grosería, ¿verdad? Aquí están las quién sabe qué llaves, ¿no? ¿Verdad? Porque todo tiene que tener un orden. Todo tiene que tener un orden. Si no hay orden, cuando estamos buscando algo, un papel, tengo que sacar todos los papeles y aventarlos por todos lados para encontrar algo. Y se lo encuentro, ¿verdad? Porque a veces, es que aquí lo tenía y no aparece el famoso papel, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, un hombre tiene autoridad para establecer normas dentro de su familia. Estas normas deben basarse en los principios de Jesucristo y del Padre escritos en la Biblia. No pueden violar estos principios. O sea, el ser humano, el padre o el hombre, no es autócrata. Lo que él establezca no puede establecerlo si está fuera de las normas de Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque nosotros mismos debemos responder a la autoridad de Cristo. Y Cristo no va a permitir que nosotros establezcamos algo que viole sus principios. Entonces, esa autoridad debe ser ejercida con justicia. No podemos ir y maltratar, ni física, ni emocionalmente, ni verbalmente a las personas, ya sea en el trabajo, ya sea en el gobierno, ya sea en tu familia, ¿verdad? No podemos dañar, no podemos lastimar. ¿Por qué? Porque son principios. Si Cristo Jesús es mi cabeza, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. ¿Acaso Cristo algún día estuvo maldiciendo y estuvo dañando gente? No. Les decía la verdad, sí. Y la verdad duele, ¿verdad? Nos duele, nos incomoda cuando nos dicen la verdad. ¿Cómo estaban los fariseos cuando Jesucristo los enfrentaba? Se enfurecían, ¿verdad? Por dentro estaban ardiendo. Él nunca los ofendió, nunca les insultó. Simplemente les dijo la verdad tal y como era, ¿verdad? Ok. Cuando los hijos se independizan, ¿verdad? Por diferentes motivos, a veces, bueno, mayoría de edad, ¿verdad? A veces, ¿cómo se llama? Porque, bueno, ya se casaron, etcétera. Ya no estarán bajo su autoridad. Y esto es muy importante porque aquí en México, yo lo he visto especialmente en la Ciudad de México, hay veces que le dicen al varón, ok, la mamá, porque la mamá es la que manda. Ok, mijito, sí, ya tienes tu esposa, pero ¿sabes qué? Me va a seguir dando el gasto. Me va a seguir dando esta cantidad, porque yo te parí, ¿verdad? Yo soy tu madre, así es que me vas a dar esto. Y la esposa, ¿verdad? Como que queda ahí
relegada. No sé si en en Venezuela, perdón, si en Venezuela haya algo parecido. Pero por lo menos aquí en México, el gobierno de la madre puede ser tan tremendo que, órale, nunca vas a dejar de tener madre, así es que, órale, viene, ¿verdad? Y siempre la esposa está sometida, porque tengo que obedecer a mi mamá, ¿verdad? Y la mamá está antes que la esposa. Es un gran error, porque la palabra de Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas en la mente del hombre y en la mente de la sociedad que están equivocadas porque no están en base a la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los responsables de enseñarlo? Nosotros, con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo. Vamos a la siguiente. ¿Por qué debe el varón ejercer la autoridad en su familia? Por cierto, me encontré unos, ¿cómo se llama? Unos mandiles, bueno, que los venden, ¿verdad? Y dice así: yo siempre hago lo correcto, ¿verdad? Porque yo siempre obedezco a mi mujer, ¿verdad? Y si mi mujer me pega, es por mi bien, ¿verdad? Y bueno, puedes encontrar muchísimos, ¿cómo se llama? Memes, ¿verdad? Bueno, y están impresos. Y bueno, ¿esto a qué hace alusión? Bueno, de que tenemos una tradición nosotros, ¿verdad? Por lo menos como mexicanos, de esa cuestión del matriarcado. Y la mamá es la que manda. Y luego a veces también, ¿verdad? Como tenemos ese concepto, pues que la esposa mande. Total, si se equivoca, ya es su problema. Yo mientras tranquilo, ¿qué quiere la lana? Ahí está ya. Pero yo aquí, ¿verdad? Yo me desentiendo. Tú hazte cargo, ¿verdad? De los niños, enséñales, ¿verdad? Hazte cargo de llevarlos a la iglesia, hazte cargo de llevarlos a la escuela, hacerles de comer, hazte cargo del aseo. Y me atiendes el negocio de pilón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender como varones, ¿verdad? Que la familia funciona bajo un orden en todas las cosas. Y orden no es solamente estoy aquí para mandar. Tenemos que planear, algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo a nosotros como hombres, porque normalmente planeamos a muy corto plazo. Y realmente debemos planear para futuro, pero para planear para futuro, ¿sabes qué es lo que necesitamos? La mente de Cristo. Necesitamos tener incluso palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. A veces nos enojamos porque la mujer nos dio la vuelta, ¿verdad? Es que te lo dije que iba a pasar esto, ya ves, te lo dije. Y nosotros, sí me lo dijo, ¿verdad? Pero ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y nos enoja esa situación, sí. Pero ¿qué hicimos nosotros? Pues nada más vivir al día. Por eso como varones tenemos que ir un paso adelante. Pero eso no está en nuestra naturaleza, porque Dios nos hizo así, porque Dios quiere que dependamos de Cristo, porque Cristo sí sabe el futuro. El Espíritu Santo sí sabe el futuro. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesucristo nos quieren dar esa capacidad de ir más adelante. De tal forma, ¿verdad? Que cuando la mujer diga, tengo una idea, sí, yo ya la tengo, ya Dios me la dio. Es esto y esto y esto y esto. Hasta la mujer descansa, ¿verdad? Porque dice, ahora sí puedo descansar, porque sé que las decisiones que está tomando y que va a tomar están siendo dirigidas por Dios. Su autoridad, sin autoridad impera el caos y la rebelión. ¿Perdón? Perdón, sí. Ay, no sé dónde estoy. Ahí está, perdón, se movió. Ok, sin autoridad impera el caos y la rebelión.
¿Qué significa esto? Si nosotros no ponemos orden en nuestra casa va a ser un caos, en todos los aspectos. La ropa por todos lados, ¿verdad? Las cosas desordenadas, sucias, ¿verdad? Los hijos que no hacen la tarea, que no sabemos a dónde andan después de ciertas horas, que no sabemos qué programas o qué cosas están viendo en el internet. Nuestra vida se hace un desorden, nuestra familia se hace un desorden, y el diablo utiliza ese desorden para destruir. Todo tiene que estar siempre en un orden. Todo tiene que estar siempre en un orden. ¿O acaso no está escrito que cuando Dios viene y habla, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y nos habla, ¿verdad?, que el agua, ¿verdad?, y que los elementos y que estaban por acá y todo. Y entonces Dios empieza a ordenar. Lo primero que empieza a hacer Dios es ordenar las cosas. Sea la luz, porque solamente había tinieblas. Y después empieza a acomodar todas las cosas en su lugar y dejó un Edén bien bonito. Bien bonito. Dios es un Dios ordenado. Y nosotros tenemos que ser personas ordenadas. Especialmente nosotros como varones tenemos que ser ordenados. Si yo llego, ¿verdad?, a la casa y simplemente boto por allá mis zapatos, boto por allá el calcetín, boto por allá etcétera, y luego le digo, ay mujer, mira cómo tiene la cocina, que no sé qué, no hay nada de comer. Ay, ¿yo qué de ejemplo estoy dando? Decimos que tenemos que enseñar con nuestra persona. Y es cierto. Así es la forma como enseña nuestro Dios. Sin autoridad no se van a tomar las decisiones y no hay responsables. Cosa que para nosotros es muy cómodo, ¿verdad? Como hombres. A veces la mujer se desespera y dice, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y lo hace y sale mal. Y nosotros, ándele, ya ve, ándele. Ok, es que yo soy aquí la autoridad. Sí, pero ¿cuándo decidiste? ¿Cuándo decidiste algo? Es muy fácil, ¿verdad?, aventarle la bolita a la mujer, ¿verdad? Y que ella tome la decisión y total, si falla, no hay problema. Yo no dije nada, ¿verdad? Ella lo hizo, pues ella que pague. No, tenemos que aprender que nosotros somos los responsables, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Y nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones. No significa, ¿verdad?, que no vamos a pedir consejo, pero sí significa que a final de cuentas lo que se decida sea en consenso y pase lo que pase, resulte bien o resulte mal, la responsabilidad es mía. Ok. ¿Cómo quiere Dios que el varón trate a su esposa? Vamos a ver Efesios 5, del 25 al 28. Ahí está en pantalla. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varón, ¿te amas? Yo creo que sí, ¿verdad? Nos procuramos, ¿verdad? Por lo menos yo me procuro. Nos gusta comer bien, nos gusta vestir, nos gusta tener nuestra ropita limpia, ¿verdad? Zapatitos o tenis, lo que sea. Sí nos procuramos. ¿Es malo eso? No, no es malo. De hecho, es deseable que nosotros seamos los más limpios, los más bien presentados. A mí luego me cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no me peino. Bueno, ya cada vez va a ser más difícil peinarme, ¿verdad? Porque ya somos dos, ¿verdad? Ya se están cayendo
¿verdad? Acá mi hermano pues lo hace a la fuerza, ¿verdad? Ya ni hablar. ¿Verdad? Pero nosotros debemos ser el ejemplo en nuestra casa de limpieza. Si se pudiera, ¿verdad? Bueno, no de belleza, pero sí de guapura. ¿Sí? Que realmente, o sea, la mujer puede decir, qué esposo tan guapo tengo. Qué bien se arregla. Ay, huele rico. Está limpiecito. ¿Verdad? Pero imagínate, ¿qué tal que cuando es una reunión, ¿verdad? Y nosotros llegamos acá con el sobacol, ¿no? Y nada más, y un abrazo y salen acá todos los espíritus. ¿Verdad? O habla, ¿verdad? ¡Ay, wow! El aliento, ¿verdad? No es el aliento de vida, ¿no? Sino parece el aliento de muerte, ¿verdad? Nosotros como varones tenemos que ser los más limpiecitos, los más ordenados. Porque Cristo Jesús nos puso para que miren en nosotros, para que sigan nuestro ejemplo. Ahora, ¿cómo debemos tratar a nuestra esposa? Dice, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, darlo todo, incluso la vida, por ella. Ay, jole. Eso duele. ¿O no? ¿No duele? ¿No duele, hermano Jonathan? Más o menos. Sí duele, ¿verdad? Sí duele. Y no porque nuestra esposa, ¿verdad?, sea muy exigente o sea muy difícil, ¿verdad? Sino porque el amar es un sacrificio. Es muy fácil decir, oh sí, te amo, ¿verdad? Te voy a traer lo que tú quieres. ¿Quieres flores? ¿Quieres helado? ¿Quieres un paseo? ¿Verdad? Órale, para que veas que sí te amo. Pero amar tiene más que ver, ¿verdad?, con otras cosas, en el día a día, ¿verdad?, en la confianza que nosotros estamos brindando a nuestra esposa, en el cuidado que tenemos. Dice, amen a su mujer, ¿verdad?, como Cristo amó a su iglesia de tal forma que dio su vida, se entregó a sí mismo por ella. Imagínate Jesús estando crucificado, sintiendo el dolor de todos los latigazos, ¿verdad? Recuerden que cómo era el látigo, tenía una partecita de cuero y una partecita metálica, y era un ganchito, y entonces cada vez que golpeaba y que jalaba, arrancaba un pedacito de carne. Entonces todo su cuerpo flagelado, una corona de espinas, ¿verdad?, colgando bajo el rayo del sol, el dolor, ¿verdad?, de los clavos en las manos, las articulaciones descoyuntadas, los pies también clavados, ¿verdad?, medio vestido, y la gente burlándose. Así ama Cristo. Así amó Cristo a la iglesia. Y a veces nosotros como varones no queremos hacer un sacrificio por nuestra familia. Pensamos en nosotros. Es que dijo el pastor que debo de amarme. Sí, es cierto, tienes que amarte. Pero también el mandato es que ames a tu iglesia, a tu esposa, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo la amó? Hasta el grado de sufrir por ella. Dice aquí más abajito, como a su propio cuerpo. Así como cuidamos nuestro cuerpo, así tenemos nosotros que cuidar a nuestra esposa. ¿Ok? Y los que no están casados, bueno, es una lección, ¿verdad?, para cuando les llegue el tiempo, bueno, que sepan cómo debemos nosotros conducirnos como varones. Ya, ok. ¿Cómo puede un hombre ser un buen cabeza de familia? Tenemos que imitar. Cuando tú quieres enseñarle algo a alguien, lo primero es imitar. Cuando tú quieres aprender algo, primero es imitar.
A veces, por ejemplo, componer un canto, quiero decirles que no es fácil, es difícil. Y al principio, ¿sabes qué? Tal vez empezamos con imitar ciertas canciones, ciertos cantos, ciertos ritmos, pero más adelante, una vez que hemos aprendido, es algo que fluye en nosotros. Entonces tenemos que ver al Padre y a Jesucristo, su Hijo, en la forma como ellos ejercen autoridad. ¿Cómo lo hicieron? Amando. Jesucristo, el Padre, nos hablan verdad, amén, sí, pero también nos dan amor, nos dan cuidado, nos dan protección. Ahora, importantísimo, la humildad. Cómo Dios, siendo autoridad, es humilde, porque ya dijimos que Dios es el más grande, no hay otro más grande que Dios. Y Dios, aunque es el más sabio y poderoso del universo, Él se acerca a buscar al hombre y le ofrece amor y salvación. Él escucha al ser humano y atiende sus palabras, aunque Él nos supera en todo. Tal vez el hombre, ¿verdad? Aquí les puse una imagen, ¿verdad? De Moisés cuando se encuentra con Dios en esa zarza ardiente. Y Moisés llegó a tener una relación con Dios casi cara a cara, más bien cara a cara. Y Moisés muchas veces dialogó con Dios, incluso pareciera como que lo aconsejaba. Dios decía, déjame destruir a este pueblo porque mira nada más lo que hicieron. Y Moisés intercediendo, como diciéndole a Dios, tenles paciencia. Como si el hombre fuera más misericordioso que Dios. Como si Moisés, ¿verdad? Pareciera, aunque no es así, pero pareciera. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque Dios es humilde. Y Dios nos escucha, y Dios escucha al hombre, y Dios quiere escucharte a ti. Porque a Él le interesa lo que tú pienses, aunque Él sea más sabio que tú, aunque Él ya se la sabe de todas, y sabe que al final te va a ir bien si le obedeces. Pero Él quiere escucharte. Tiene paciencia contigo. ¿Cómo es nuestro cuidado con un bebé? Un bebé hace cosas repetitivas, hace cosas a veces no coordinadas. Si vemos nuestras capacidades son mayores que un bebé, pero ¿cómo el bebé se va a desarrollar si nosotros no lo cuidamos, si no le tenemos paciencia, si no lo edificamos como debe de ser? Aunque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos, Él nos ama y nos acepta. Si nosotros llegamos a Él, ¿verdad? Si nosotros correspondemos a esa misericordia y amor, vamos a ser transformados por su Espíritu y entonces vamos a tener una mayor bendición. Él es perfecto, Él no tiene falla, no tiene error, pero sin embargo, su gran misericordia y su gran amor y su gran humildad hacen que Él se acerque a nosotros y nos acepte tales y como somos, de imperfectos. Jesús nos mostró su humildad. Él no esperaba que los demás lo sirvieran. Antes de esa cena, ¿verdad? De la cena del Señor, ¿qué hizo? Él tomó un lebrillo, ¿verdad? Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él servía a las personas, ¿verdad? De diferentes formas. A veces sanándoles, a veces amándoles, a veces multiplicando el pan. De muchas formas nuestro Señor Jesucristo sirvió a la humanidad, sirvió a sus discípulos. Pero Él dijo estas palabras: yo no vine para ser servido, sino para servir. Yo no vine para ser servido. Y lo mismo nosotros como varones. Dios nos puso, sí, para ser autoridad, pero para ser una autoridad que sirva. Para ser una autoridad que edifique,
por medio de el ejemplo. ¿Qué nos enseña el Padre y el Hijo a los varones? Y con estas 2 diapositivas voy a terminar. Nosotros como padres o nosotros como varones, no debemos esperar perfección en nuestra esposa o nuestros hijos, porque nosotros mismos somos imperfectos. Tampoco significa, ¿verdad?, que vamos a tolerar todo tipo de situaciones, ¿verdad?, y errores repetitivos. Porque si de alguna forma ya indicamos algo, ¿verdad?, y es algo repetitivo y es algo que está dañando, no podemos permitir que todo eso continúe. Igual en nuestra vida. Si hay un hábito, si hay algo que nos está dañando, no podemos darnos el lujo de permitirlo. Ay, es que solamente es una copita, mujer, pero mira, de veras que no me emborracho. Nada más es una copita, es para relajarme. ¿Verdad? Solamente es un cigarrito, es para sentirme tranquilo. ¿Verdad? No podemos darnos el lujo de permitirnos cosas que más adelante, ¿verdad?, van a traer daño a nuestra familia. Entonces nosotros no somos perfectos, ni tampoco podemos exigir perfección. ¿Por qué? Porque todo es parte de un proceso. El único que nos podría exigir perfección es Dios, que es perfecto. Y Él lo hace, pero a través de Jesucristo. ¿Nos está llevando a la perfección? Sí, ¿verdad? Pero no nos está llevando, ahora sí que a punta de machetazo, ¿no? Nos tiene paciencia. Y vaya que Dios, de veras que sí nos ha tenido paciencia, mucha paciencia. Segundo, ¿verdad? Un varón, ¿verdad?, debe escuchar a la esposa e hijos y pedir padecer en decisiones trascendentes. ¿Por qué? Porque una familia es como un barco. Y en un barco que está en alta mar, si se baja uno del barco, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar. Y en un barco, si alguien hace un hoyo y empieza a meterse el agua, ¿qué va a pasar? Se va a hundir ese barco y todos se van a ahogar. Y si se da una indicación de que tapen el hoyo, pero en vez de tapar el hoyo, otro está haciendo otro hoyo, ¿dónde vamos a ir a dar? Y si se da la orden, vamos a levantar velas, ¿verdad? Bueno, que ya todos ahora son de diésel, ¿verdad? Pero estoy hablando en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Vamos a levantar velas y vamos a enfilar el timón para ir en esa dirección, porque esa es la dirección correcta. Todos tenemos que alinearnos para que cada quien haga su tarea y que ese barco, ¿verdad?, vaya hacia la dirección correcta. Hay decisiones trascendentes en las cuales el varón no solamente debe decir, ok, yo soy la autoridad y lo mando. Tenemos que pedir parecer. Y les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo una persona, ¿verdad?, le dijo a mi papá, necesito que me preste sus escrituras porque necesito pedir un préstamo. Era un pastor de una iglesia. Y ese dinero se va a utilizar para edificar otra parte del templo. Es muy importante, necesito ese apoyo. Y mi papá dijo, pues ¿sabe qué? Podría yo tomar la decisión, pero déjeme consultar con mi familia porque es su patrimonio de ellos. Y así es que mi papá, ¿verdad?, nos reunió a todos, toda la familia. Dijo, miren, hay esto, así, así, ¿verdad? Esto es lo que me están solicitando. Yo lo pongo a su disposición. Yo ya tengo mi determinación, dijo mi papá, pero yo quiero ponerlo a su disposición, ¿verdad? Y a final de cuentas, bueno, todos tomamos una determinación y yo creo que es la forma correcta, ¿verdad? Cuando estamos viendo por el futuro o las cosas que tienen trascendencia en la familia, no podemos simplemente decir yo decido y pues hay arrastrar a todos hacia esa circunstancia. Un varón debe ceñirse los lomos como varón. Esto le fue dicho a Job. En pocas palabras Dios dijo, ¿verdad? Ok, ¿quieres hablar conmigo? ¿Me estás juzgando? Bueno, pues amárrate el cinturón porque tú y yo vamos a platicar.
Y ceñirse, ¿verdad? Los lomos, ¿verdad? Es apriétate el cinto. Aquí en México tenemos una expresión, ¿verdad? Que dice que el varón, ¿verdad? Es el que lleva los pantalones, ¿verdad? Y cómo deben ir los pantalones bien fajados. Aunque a veces, ¿verdad? Que hay mujeres, ¿verdad? Que pareciera que llevan los pantalones, pero no debe ser así. Nosotros como varones, ¿verdad? Tenemos que estar, ¿verdad? Ahora sí que ponernos bien. Cíñete los lomos como varón. ¿Qué significa esto? No tengas miedo. Sé valiente. Compórtate como hombre. Porque esto no lo puede hacer la mujer. Aunque ella puede tal vez ponerse muy valiente y muy lo que sea, a final de cuentas, la figura varonil, ¿verdad? Es la que debe llevar la masculinidad. Tiene que mostrar la fuerza. Tiene que mostrar el aplomo. Tiene que mostrar la autoridad. Tiene que mostrar el valor. Imagínense cómo se sentiría una mujer, ¿verdad? Que en un conflicto manda a la mujer por delante. Mira, mejor tú ve y habla con ellos, ¿verdad? Porque tú sí, cuando te enojas, ¿verdad? Y a lo mejor sí, ¿verdad? La mujer es bien brava. Y se los pone a los demás como campeones, aunque sean hombres. Pero ¿cómo se va a sentir esa mujer? Tengo un pelele aquí. Es muy importante que como varones realmente llevemos la figura como Dios la ha establecido. ¿Quiénes iban a la guerra? ¿Las mujeres? No. Aunque a lo mejor históricamente, ¿verdad? Y hay una Juana de Arco y otras cosas, pero realmente los varones eran los que iban a la guerra. ¿Iban para qué? Para defender su nación, para defender su familia. Porque si no defendían, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a llegar el enemigo, iba a invadir su país y todo lo que fuera de ellos, su familia, sus propiedades, todo iba a desaparecer o iba a pasar a manos de otros. Entonces era, o voy a pelear y defiendo mi familia y mato al otro, o el otro va a venir y me va a matar. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo de matar? ¿Sí? No estoy motivando a que matemos a otras personas, pero lo que quiero decirte es que tenemos que tener el valor para defender nuestra familia hasta la muerte. Eso es ser un varón. A eso nos ha llamado el Señor. Debemos cubrir espiritualmente a la familia. ¿Y qué significa eso, verdad? Enseñarles, orar por ellos, vivir en santidad, porque cuando el varón, el esposo, vive en santidad, ¿sabes qué? El diablo no puede hacer nada. Aunque el hijo, la hija esté pecando, aunque la esposa ande mal, hay una protección. No significa que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero significa que el enemigo no va a poder hacer todo lo que pudiera hacer, porque hay alguien que está protegiendo y está orando. Hay alguien que está como un paraguas, ¿verdad? Cubriendo para que el enemigo no pueda venir a destruir. Debemos proteger la integridad física de todos los miembros, de nuestros hijos, ¿verdad? De nuestra esposa. Tenemos que levantarnos para protegerlos. Vamos a la siguiente y con esta terminamos. Yo no sé dónde dejé. ¿Me pone la siguiente? Debemos proteger la integridad física de todos los miembros. Número 7, proveer la bendición y alimentos físicos y espiritual. Algo, varones, en lo cual fallamos mucho. Nosotros tenemos que enseñar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener un tiempo devocional. Anoche una persona, ¿verdad?, me decía: pastor, mire, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Estoy leyendo esto, estoy hablándole a mi familia de esto. Dije, gloria a Dios. ¿Tengo que reportarle a usted, pastor? No, simplemente síguelo haciendo. Sigue edificando a tu familia. Tenemos que amar, ¿verdad? Es responsabilidad amar a nuestra esposa y a nuestros hijos.
Número 9, funcionar como pastor y sacerdote. ¿Qué hace un pastor? Cuidar a las ovejas, ver en dónde anda, darles su sustento, utilizar el cayado, ¿verdad?, para jalarla, ¿verdad? O a veces la vara, ¿verdad? No te salgas del camino, vente para acá, ¿verdad? Pero significa que tenemos que enseñar, sí, tenemos que disciplinar también. Número 10, servir en los quehaceres domésticos. Pastor, ¿eso será bíblico? ¿Será bíblico eso? Claro, ¿verdad? A ver, que me den la cita. Hermanas, ustedes que estudian la Biblia, que leen la Biblia tanto. Ajá, exactamente. Tenemos que servir en todo. A mí no me gusta lavar los trastes, cocinar más o menos. Me gusta, ¿saben qué? Hacer a veces de comer porque pues me gusta comer, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que nosotros ser serviciales. Si tus hijos e hijas, ven que tú eres una persona servicial, ellos también lo van a hacer. Y en el lugar donde estén, van a ser personas exitosas. Porque cuando alguien llega a una empresa y solamente hace lo que en la empresa le dicen que haga, es una persona inútil. Y esa persona nunca avanza, nunca crece, siempre se queda en el mismo puesto. Pero cuando un varón le enseña con su ejemplo a sus hijos que hay que hacer más de lo que se nos ha sido ordenado, aunque no te lo hayan dicho, es que ahora mi esposa no me dijo que lavar los trastes, pues ahí está la pila de los trastes, pues, ni modo, ahorita que venga yo creo que va a llegar con muchas ganas de lavar los trastes y yo voy a descansar, aquí voy a poner la televisión y ay, qué rico, gloria a Dios. Tenemos que enseñar diligencia, y diligencia no es esperar a que te digan que hagas las cosas, sino que tienes un motorcito que se llama amor. Y como tú amas a las personas, las vas a servir. Esa es una lección importantísima, hermanos. Tus hijos van a ser exitosos si tú les enseñas diligencia con tu ejemplo. Y finalmente, representar dignamente a Jesús. Mucha gente no puede creer en Jesús y no puede creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron un padre malo. Lo voy a repetir. Mucha gente no puede acercarse a Dios, no pueden creer en Jesús, no pueden creer en la bondad del Padre, porque han tenido un padre malo. Y es que el Padre es la figura que Dios ha establecido para que represente a Dios y a Cristo Jesús. Y cuando nosotros hacemos un mal papel como padres o como esposos, estamos lanzando a nuestros hijos hacia la incredulidad o al infierno, como quieras verlo. Así es que si nosotros como varones representamos dignamente a Cristo Jesús, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tu familia va a ser bendita. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Yo quisiera hacer algo. Quisiera que los varones pasen aquí al frente, mirando hacia ok, bien, gloria a Dios. Mirando hacia allá. Vénganse, los varones.